que también lo vi por ahí que está, alumnos, alumnas. Un gusto estar de nuevo con usted acá conectado para la clase de lenguaje del día de hoy. Hoy día vamos a tratar, bueno, hemos estado viendo un poco la unidad relacionada con argumentación, hemos estado viendo también algunos contenidos relacionados con esa unidad, y en algún minuto también estuvimos viendo publicidad y propaganda, y después la dejamos un poquito de lado porque la enfocamos más hacia el lado de la argumentación. Vamos a retomar un poco, no publicidad y propaganda propiamente tal, pero sí algo que es mucho más importante, porque es lo que sustenta en el fondo a la publicidad y la propaganda, o que le da el espacio en el fondo para hacer sus promociones o lo que quieran presentar, ya que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como ustedes saben, esta es la asignatura de lenguaje, el segundo nivel medio. Estoy con la profesora Beatriz Lobos y yo soy el profesor Luis Espinosa, ¿ya? Nuestro objetivo de la clase del día de hoy es poder conocer las características y diferenciar los principales medios de comunicación masivos, ¿ya? Ojo con eso, existen medios de comunicación que nos permiten en el fondo establecer vínculos con otras personas, pero no por eso son masivos, ¿ya? Entendemos como algo masivo cuando nos permite comunicarnos con muchas personas a la vez. Ustedes me podrían decir, pero profesor, entonces el teléfono, de acuerdo a lo que usted está diciendo, es un medio masivo de comunicación. No, y les voy a explicar a medida que vayamos avanzando por qué no es un medio masivo de comunicación. Se consideran hasta el minuto medios masivos de comunicación la radio, la televisión, internet, la prensa escrita, y en menor medida ya ha ido como dejando de lado esta presencia en los medios masivos de comunicación, pero aún lo podemos contabilizar, el cine. Después vamos a ver algunas características de cada uno de ellos, pero vamos a hacer un poco de historia, ¿ya? Usted puede leer lo que dice al final de la diapositiva, donde parte como contando un poco la historia de la comunicación. Yo se la voy a contar, no la voy a leer. ¿Sí? ¿No? Necesito el Sí, feedback, sí porque se ve. no lo... Ya, gracias. No lo estoy viendo en este minuto. Así que necesito saber si cambió la diapositiva o no, o si estoy haciendo el loco. Sí, Ya, la historia, cambió. muchas gracias. La historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad. El ser humano, desde que es ser humano, ha intentado comunicarse de manera más rudimentaria o más básica al principio, pero siempre ha intentado comunicarse a través de señales de humo, a través de pictogramas, a través, por ejemplo, de lo que nosotros podríamos conocer como algunas presencias de pinturas en algunas cavernas que se han encontrado por ahí. Entonces, el ser humano siempre, siempre, siempre ha tenido la intención de comunicarse, desde el principio, con gruñidos, con distintas formas de poder hacerlo, ¿ya? Pero siempre ha estado en su intención. ¿Ya? Ahora, bueno, es muy distinto comunicarse a comunicarse masivamente, pero convengamos en que cada uno de nosotros siempre intenta expresar en el fondo sus pensamientos, sus sensaciones, sus emociones, etc. La presencia de los medios de comunicación, y particularmente de los medios de comunicación masivos, lograron revolucionar lo que nosotros conocemos como la comunicación. Piensen ustedes que antes de la imprenta, Gutenberg, ¿ya? Quien inventó la imprenta, antes de eso, la forma de poder comunicarnos era muy básica y muy mala. Piensen que para conocer noticias de otro lado del mundo pasaban meses, ¿ya? Para que yo pudiese conocer qué había ocurrido en otro lugar. A veces viajaban cartas de un lugar a otro en un barco que se podía demorar 3 a 6 meses. Cuando usted quería saber de su tía María que estaba enferma, por ejemplo, en Europa, probablemente su tía María ya había fallecido cuando recién usted se enteraba de que ella estaba enferma, ¿ya? La forma en la que viajaba la comunicación era muy, muy lenta. A medida que esto se fue mejorando, fue evolucionando, se fue permitiendo en el fondo que evolucionara hasta llegar al punto a lo que conocemos el día de hoy como, por ejemplo, uno de los medios más potentes en este minuto es Internet. Internet permite hacer muchas cosas en él, y se van a dar cuenta que los otros medios que estudiamos por separado, en general los puede juntar todos, o puede cumplir las mismas características Internet. Después vamos a explicar por qué, o les voy a tratar de explicar por qué Internet no es el medio masivo más importante, siendo que tiene todas las características para poder serlo, ¿ya? Vamos a ahondar un poco más en eso cuando lleguemos a esa parte. Bien.
Yo les estaba contando un poco de historia de la comunicación y también les quería contar que una de las principales características de los medios de comunicación es que tienen una intención social. ¿Qué quiere decir eso? Que van transmitiendo también las características que tiene la sociedad en aquel momento o en aquel entonces. Por eso vamos a encontrar con que gran parte de la comunicación va a tener relación con lo que ha ocurrido en ese periodo en particular. Lo vamos a profundizar mayormente cuando veamos la radio. ¿Por qué? Porque la radio jugó un papel muy importante, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? La mayor parte de lo que hoy día se estudia, por ejemplo, si a usted le interesa estudiar una carrera de publicidad, todo lo que nosotros conocemos hoy en día en publicidad está un poco, o está bastante ligado en lo que hicieron la Alemania nazi en su momento con los mensajes de comunicación. Por lo tanto, es bastante interesante ver cómo ha ido evolucionando, ¿ya? Por último, podemos decir que los medios de comunicación constituyen un fenómeno global. ¿Qué quiere decir eso? Que están presentes a lo largo de todo el mundo y que por lo tanto nos permiten comunicar de manera rápida e eficiente cualquier cosa que yo quiera. Basta con que tenga, por ejemplo, un teléfono, grabe, tome una fotografía, haga un video, para que lo que yo quiero comunicar se convierta en algo viral, ¿ya? Bien, entonces les voy a contar cuáles serían las principales funciones que tienen los medios de comunicación masivos, ¿ya? Los medios de comunicación de masas tienen varias funciones. Dentro de ellas, las más importantes son entretener, informar, plantear ideas, convencer y orientar la opinión, ¿ya? Ojo, antiguamente se decía que dentro de las funciones de los medios de comunicación estaba el formar opinión, ¿ya? Hoy en día no hablamos de formar opinión porque se espera que los ciudadanos informados, el medio masivo, entregue la información y sean ellos quienes se formen su propia opinión. Por lo tanto, el concepto correcto es que los medios deben orientar la opinión, o sea, mostrar desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista, una misma información y que sea el mismo ciudadano quien decida con quién se queda. Eso pasa mucho, lo podemos hablar un poco más en detalle cuando veamos prensa escrita, que se refiere al diario, en cómo una noticia es tratada de distintas formas dependiendo de la línea editorial del diario, ¿ya? Eso va a variar mucho, es normal que ocurra, pero en el fondo es usted quien decide con qué información se queda. Ahora, cada medio se ha ido centrando en alguno de estas funciones, no las trabajan todas. O lo ideal sería que sí. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pensemos en la televisión. Hoy en día, la mayor parte de los espacios de la televisión están destinados a la entretención o a la información. Muy poco de ellos tiene que ver con, por ejemplo, crear, orientar la opinión o plantear ideas, ¿ya? En mayor medida, ¿por qué? Porque no hay programas en la televisión, por lo menos abierta, que traten sobre debates, por ejemplo, de tipo político, documentales, o cosas que estén relacionadas con el mundo de la educación, ¿ya? Lo puedo encontrar en televisión, claro, pero tengo que pagar por ello. Tendría que contratar un teleoperador de cable, cualquier marca da lo mismo, y tendría canales especializados en educación. Pero, o sea, ese no es el espíritu en el fondo de los medios de comunicación. Debe ser como equitativo en cuanto a lo que entrego, en cuanto a entretención, a información y también a educación, ¿ya? Uno de los roles que ha ido dejando de lado la comunicación es el educar, pero está dentro de sus roles. Bien, vamos a pasar a esto que es el medio más conocido a lo largo de todo el planeta y también es el que goza con ser el medio masivo de comunicación más conocido y más utilizado. Les voy a contar por qué. La televisión se transformó en prácticamente la verdad durante gran parte de la mitad del siglo XIX en adelante. ¿Por qué ocurre eso? ¿Ya? Porque la televisión aúna dos elementos que son indispensables en cualquier, hoy por hoy, que son indispensables, como por ejemplo lo visual, que tiene que ver con los movimientos, y lo auditivo, que tiene que ver con lo que yo escucho, ya sean sonidos o historias que pueden ir narrando de manera verbal, como vayan contando. La comunicación en la televisión es tan potente porque crea realidades. Imagínense que ¿cómo llega a pasar esto? Porque yo en la televisión veo la imagen,
No sé si han escuchado un dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué quiere decir eso? Ya que cuando yo veo la imagen corrobora en el fondo lo que se está diciendo. Imagínense eso acompañado de la secuencia completa. La imagen puede ser sacada de contexto. Podría pasar que en realidad nunca pasó lo que la imagen dice. Pero cuando yo veo la secuencia en video, ¿ya? Escucho el audio, lo tengo registrado, lo paso a través de la televisión, asumo que es la verdad absoluta. ¿Ya? Así por lo menos han estado funcionando los medios de comunicación hace ya bastante tiempo. Por eso la televisión se ha transformado en el medio de comunicación más utilizado a lo largo del mundo. También tiene que ver con dos aspectos claves. Primero, la economía. La televisión es económica, requiere comprar un aparato para conectarse a ver la televisión y la electricidad. Y si no la tengo, también hay unos televisores pequeños que funcionan a pila. Por lo tanto, no tengo que pagar por el contenido que se va a estar dando porque la televisión tiene canales abiertos. Telecanal, Red Televisión, UCB Televisión, Televisión Nacional de Chile, Megavisión, Chilevisión y Canal 13. Son los canales que están autorizados para transmitir de manera gratuita programación televisiva durante todo el día. Por lo tanto, básicamente es muy económica y por lo tanto le permite a todos acceder a ella. Es por ello que es el medio de comunicación más utilizado, ¿ya? Porque requiere un costo bajo de mantención y además es accesible para todos. Basta con que tenga una antena y si tiene muy mala señal, la eleve lo suficiente como para poder tener o recepcionar mejor la imagen, ¿ya? Aparte que el estímulo que yo les contaba antes de contar con la imagen en movimiento más lo auditivo es brutal en cuanto a lo que puede mostrar. Por lo tanto, la televisión es hoy en día el medio de comunicación más potente que existe y es también el más utilizado. Bien, voy a pasar un poco a mostrarles. ¿Están viendo una especie de mapa conceptual que tiene una idea? ¿Está con rosado? ¿Sí? Ya, genial. Eso me está mostrando que la televisión tiene una finalidad y su finalidad es informar, entretener y orientar la opinión. Información, ¿dónde encuentro en la televisión? ¿Cuándo puedo encontrar programas que están dirigidos? ¿Cuándo puedo encontrar programas que están dirigidos a la información en televisión? ¿En qué momento? ¿En qué espacio? Las noticias, muy bien. Ahí tenemos un claro ejemplo de cuándo podemos encontrar información, ¿ya? Medios que transmiten información. También tenemos entretención. La televisión también hace eso. Entretiene. Cuando, por ejemplo, la televisión tiene programas destinados a la entretención. Déjenme un segundo, a ver, déjenme, quiero probar. Ya, muchachos. Entonces les estaba contando que la televisión en el fondo también juega con la entretención, como por ejemplo los programas que están destinados en la mañana como los matinales. Los matinales juegan un poco también con los roles de, en algunos minutos, informar, mayormente entretener, evadir un poco la realidad, ¿ya? Y también tienen espacios para orientar la opinión. Un matinal funciona bastante bien con estas tres características que hoy en día está trabajando la televisión, porque tiene un poco de todo, ¿ya? Obviamente van a haber canales que tienen su sello. Y, por ejemplo, hoy en día, si ustedes ven el matinal de Chilevisión, se van a dar cuenta que tiene un sello distinto a los otros matinales, donde se muestra a los panelistas con mucha más información y también intentando mostrar mucho más contenido, ¿ya? Contenido duro para debatir. Por lo tanto, está más enfocado hacia el lado de orientar la opinión. ¿A qué me refiero cuando yo digo que los programas orientan la opinión? Me refiero a que dan la posibilidad de poder mostrar, ¿ya?, realidades desde distintos ángulos, desde distintas veredas, y que sea en el fondo el ciudadano, el espectador, el televidente, quien logre tomar la decisión, si es que le parece o no le parece lo que le están mostrando.
si se queda con esa opinión o no se queda con esa opinión. Bien, voy a avanzar entonces a el siguiente medio de comunicación, ¿ya? Este corresponde a la radio. ¿Están viendo el micrófono ahí? ¿Les apareció? Sí. Sí. Súper, ya. La radio es el medio masivo de comunicación que durante la Primera Guerra Mundial tomó mayor énfasis. Creo que ahí me estoy intentando conectar de nuevo con cámara, a ver si me resulta ahora. Es como raro hacerlo sin cámara y no me veo. Ustedes no me ven y es como estar haciendo el loco. Espérenme un poquito. Ahí está, profesor, lo vemos. Pero no lo escuchamos. ¿Escuchan? Ahora sí. Ya, súper. Ya, yo les estaba contando sobre la radio y les contaba que la radio es uno de los medios de comunicación masivos que durante la Primera Guerra Mundial tomó mayor fuerza. No sé si tenemos, por ejemplo, gente acá que haya visto alguna vez radioteatro. ¿Alguno de ustedes alguna vez vio algún radioteatro, ya sea por YouTube o sería mucho mejor en el caso que lo hayan podido escuchar efectivamente a través de la radio, que era como se transmitían antiguamente? ¿Tenemos algún participante de la reunión que haya en algún minuto escuchado un radioteatro? ¿O después ya más ahora la mayoría están subidos a YouTube? En su momento, los radioteatros eran las telenovelas del día de hoy. Lo que ustedes ven o lo que ustedes pueden disfrutar hoy día en la televisión a través de una telenovela, eso mismo se transmitía a través de la radio y se intentaba actuar, recrear los sonidos, intentar darle el mayor dramatismo posible y la mayor credibilidad a través de la radio. Ahora, ¿qué ocurre con la radio? Tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante de la radio? La limitante de la radio es que solamente accede a nosotros, o nosotros accedemos a ella a través de un solo canal. ¿Cuál es ese canal? El canal auditivo. Es lo único por donde nosotros podemos acceder a la radio. La televisión no tiene esa limitante, tiene la imagen, que es visual, y tiene el auditivo. Por lo tanto, tiene muchas más ventajas y también ventajas desde el punto que le hace como más llamativo para nosotros. La radio es un poco más plana en ese sentido. Por eso es muy importante que las personas que realizan programas radiales sean entretenidos, que su voz sea como clara, sea muy concreto en lo que quiere decir, que sea dinámico, que haga sonidos, que suba la voz, que baje la voz, que tenga entonaciones, que tenga ritmos distintos, ¿ya? Porque como no tengo el estímulo visual, entonces tengo que ser llamativo a través de lo auditivo, si no, no funciona. Lo más probable es que usted cambie la radio, ¿ya? La radio, como les contaba, jugó un papel muy importante durante la Primera Guerra Mundial. La mayor parte de la comunicación se transmitía a través de la radio, todo. Piensen ustedes que es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. No, o sea, no tiene las mismas dimensiones, pero en el fondo, imagínense usted estar encerrado todo el día en la casa. La única diferencia es que usted tiene, por ejemplo, internet, televisión, tiene un montón de cosas más que no existían en aquel minuto, y por lo tanto, la única forma en la que se podían distraer era a través de la radio. Por eso toda la programación estaba ahí. Telenovelas, teatro, ópera, ¿ya? Y un montón de cosas más, ¿ya? En aquellos minutos, la radio también fue un lugar cultural muy importante, ¿ya? Eso básicamente con respecto a la radio. No sé cómo voy con el tiempo, a ver si les puedo contar una anécdota interesante de la radio. Déjenme ver. Sí, nos quedan 20 minutos. Super, les voy a contar muchas gracias, les voy a contar una anécdota de la radio. Hace algún tiempo atrás, en Estados Unidos, un escritor de apellido Wells, ¿ya?, creó un texto que lleva por nombre La Guerra de los Mundos, que es una película también que filmaron hace algún tiempo con Tom Cruise. ¿Y de qué se trata eso? Se trata de simular una invasión alienígena, ¿ya? Para que tengan el contexto de esto, ustedes lo pueden buscar en internet, lo van a poder encontrar ahí. Está también el audio original del teatro,
de cuando ellos transformaron esta novela a radioteatro, y también están las noticias de la época, digitalizadas. Para hacerlo súper corto, ya es más entretenida la historia, pero en honor al tiempo no alcanzo a contárselas completas, pero ¿qué fue lo que ocurrió en aquel minuto? La gente creyó que era real lo que estaban escuchando a través de la radio. Ya piensen que mucha gente hoy en día, cuando Donald Trump habló de que se podía tomar Lysol o Lisoform, ¿ya? Y era como, así la recuerdo, me dice Matías por ahí, me escribe. Cuando Donald Trump dijo que se podía tomar Lysol para desinfectarse del coronavirus, mucha gente lo hizo y fue a parar en Estados Unidos al hospital. Dice, pero ¿cómo si estamos en el siglo XXI? ¿Quién puede creer que eso pasó? Es real. Bueno, Matías dice ahí, creo que se trata de gente que se suicidó. Eso es correcto, Matías. Lo que pasó en aquel minuto, muchas personas, sobre todo del lado rural de Estados Unidos, pensaron que era real. Y como era tan convincente el radioteatro, ¿ya?, que estaba creando Wells en aquel minuto, con sonidos, como con notas, con efectos especiales, que la gente pensó que efectivamente lo estaban invadiendo los aliens y que habían llegado a una granja en Estados Unidos. Y muchos se suicidaron pensando que era real, ¿ya? Está registrado como uno de los hechos anecdóticos y más tristes de la historia de la radio. Bien. ¿Cuáles serían entonces? Aquí ahora sí tengo el feedback. Ahí apareció la parte como de las características de la radio. El lenguaje radiofónico ya tiene dos características. Primero, que tiene los elementos que son verbales. ¿Qué quiere decir eso? Hablar, ¿ya? Yo soy claro, soy dinámico, soy entretenido, sobre todo en la radio. Y tiene también aspectos no verbales, como por ejemplo, la música y los efectos sonoros. ¿Cuáles serían esos? No sé si se han dado cuenta, pero cuando escuchan radio, nada es real. No hay público ahí en vivo. Son sonidos envasados. La gente aplaude, como que está en ese lugar, pifia, pero son sonidos envasados. Hay una persona con una teclera que está colocando los sonidos, ¿ya?, a medida que va avanzando el programa. Pero eso no es real, ¿ya? A eso se refiere con música y efectos sonoros. Bien, vamos a hablar un poco del cine, el medio masivo hoy en día menos utilizado, pero no por eso ha dejado de ser un medio masivo. Antiguamente, la mayor parte de la información se daba a través del cine. El cine pasó a ser tan importante en aquel entonces, que se transmitían a través de él programas culturales, documentales, no solo películas, también había información, mucha publicidad, etc. No sé si alguno de ustedes alcanzó a ir a alguna función de cine que en medios, ¿ya? Antiguamente eso sí ocurría, habían intermedios, la película paraba, la gente podía ir a comprar cosas, podía ir al baño, o incluso en algunos cines se transmitía como un corto entre medio. Una película, ¿ya? Hoy en día eso no pasa. Las películas siguen de corrido. También tiene que ver con una cosa económica de poder ocupar las salas más veces, muchas más veces de manera más rápida. De hecho, hace mucho tiempo que el cine no tenía cortes, ¿ya? El año pasado fue la primera vez en casi 10 años que el cine tenía espacios como intermedios, con la película esta de Avengers, la última de la película de los Vengadores, que duraba como casi 3 horas, un poquito de más de 3 horas, Endgame, me dice por ahí mi hijo. Ya, exacto. Esa película, Endgame, de los Vengadores, era una película que duraba un poquito más de 3 horas, entonces tuvo un corte en la mitad. ¿Ya? Bien, el cine en su momento fue uno de los medios de comunicación más utilizados. ¿Por qué? Porque básicamente cumplía con las características que tiene la televisión. Ahora, obviamente el cine tiene sus costos también. Hoy día ir al cine tiene un valor que oscila entre los 3.000 a los 5.000 pesos en las funciones como más económicas, e incluso puede llegar en las funciones premium a sobre 10.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, lo convierte en un medio masivo de comunicación caro, para utilizarlo solo una vez. En cambio, la radio funciona sin ese costo, y la televisión también. Por lo tanto, se hace un poco, se eleva el costo en el fondo de mantención de poder tener un medio masivo de esta característica. ¿Ya? Logra los mismos efectos que tiene la televisión porque se componen básicamente de lo mismo: sucesión de movimientos, sonido, ¿cierto?, palabras, imágenes, etc. Por lo tanto, tiene esas características, pero es mucho, mucho, mucho más caro. Bien. Ahora, ¿qué características tiene el cine? Primero, tiene un lenguaje obviamente audiovisual, escucho y veo, ¿ya? No como la radio, que es solamente auditiva. Y después vamos a ver otro que es solamente visual, ¿ya? Se fundamenta
en la imagen, obviamente en esta sucesión de imágenes, y su idea es distribuir o exhibir contenido. Esa es como la idea del cine. ¿Ya? Pero es como, es como cíclico, pasa como por periodos. No está siempre, no es constante en cuanto a la producción. Hay periodos en los que, por ejemplo, se consideran como sequías. ¿Qué quiere decir eso? Que como que no hay producción, no es que no hayan producciones buenas, pero el público estima que no está saliendo como buenas producciones. Entonces, como que todo el mercado gira en lo que aparece en el verano y lo que aparece casi al final de año. Como que ahí están como las películas más esperadas siempre. Bien, vamos y llegamos a este medio masivo de comunicación que hoy en día, miren lo que nos permite hacer, tener esta clase de manera virtual, en la que ustedes, por ejemplo, me pueden estar viendo, ¿ya? Pueden estar escuchándome, y pueden también estar leyendo lo que yo les coloqué atrás de fondo, que es una ayuda a memoria, por si quieren tomar apunte o tomarle algún pantallazo, y más lo que ustedes pueden escuchar de lo que yo voy complementando, ¿ya? Internet es el medio masivo de comunicación que tiene todas las características para ser el más potente a nivel mundial. El problema radica en lo mismo que contaba hace un rato del cine, tiene que ver con el costo de mantención. ¿Por qué? Porque para tener Internet necesito pagar un plan, y para poder acceder a él necesito un aparato electrónico, que cada vez se va mejorando, van como evolucionando más, por lo tanto requiere comprar un aparato un poco más caro, ¿ya? Eso también eleva el costo de este medio masivo de comunicación. Ahora, ¿yo puedo ver televisión a través de Internet? Sí. ¿Puedo escuchar radio? Sí. ¿Puedo leer noticias? Sí. ¿Puedo ver películas? Sí. ¿Puedo hacer todo lo que hacen los otros medios de comunicación? El problema está en lo que yo les contaba. Tiene que ver con el costo de mantención. Es muy alto, ¿ya? Por ejemplo, la mayor parte de las personas que acceden a Internet lo hacen a través de gigas. Y cuando se acaban, ustedes saben que ya no me puedo conectar a Internet, no tengo cómo hacerlo. Y al no tener cómo hacerlo, no puedo acceder al contenido que está. Por lo tanto, a eso me refiero con que el costo es más caro, pero tiene todas las características para ser, a nivel planetario, la red más potente, y probablemente en algún minuto lo sea, ¿ya? Va a llegar el tiempo, o va a llegar el momento en el cual Internet se va a apoderar absolutamente de todos los medios de comunicación, ¿ya? Porque en realidad, hoy por hoy, la mayor parte de los medios se están sustentando a través de Internet. Fíjense que el contenido digital evolucionó de tal manera que hoy en día la mayor parte de la gente no ve telenovelas, ve series a través de Internet. Los principales, por ejemplo, pensemos en los actores, las actrices. La mayor parte de ellos se mudó de los canales de televisión a realizar producciones para Netflix o otro tipo para Amazon, por ejemplo. ¿Por qué? Porque les brinda la posibilidad no solo de estar acá en Chile y que los conozcan acá, sino también de ser conocidos a nivel mundial, ¿ya? Y bueno, por eso y por tantas otras cosas, Internet es hoy en día un medio de comunicación muy utilizado, pero no es el más popular. El más popular sigue siendo la televisión. Bien, ¿cuál es la finalidad de Internet? Bueno, principalmente se ha dedicado por mucho tiempo a la entretención. Y cuando nos vamos a las encuestas, si ustedes buscan, la mayor parte de los estudios indica que las personas utilizan Internet para distraerse o para evadir la realidad, ¿ya? La mayor parte de ellos indica que en el traslado a sus trabajos utiliza Internet para, en el fondo, como matar el tiempo, ¿ya? Entre que se traslada de un lugar a otro. Convengamos que los desplazamientos en Santiago pueden durar entre 40 o una hora, 40 minutos a una hora, dependiendo a dónde vaya. Aunque sean cortos, en extensión, son extensos en tiempo, porque el amigo se detiene muchas veces, o porque el metro tiene programadas muchas paradas, etc. Pero siempre se demora harto. ¿Y qué hacen las personas? Probablemente lo que dicen las encuestas, que es que dedican la mayor parte del consumo de datos a ver series, navegar a través de Instagram, ver TikTok, entre otras cosas más que se han ido apoderando de las redes. Dentro de las ventajas que me permite Internet es que me da la posibilidad de tener muchos usuarios conectados al mismo tiempo, como en esta clase, por ejemplo. Somos muchos conectados a la misma clase. Ya, esa posibilidad me la brinda Internet. Ojo que estoy hablando del medio de comunicación, no de la plataforma que me permite hacerlo. Existen distintas aplicaciones que obviamente me van a dar la posibilidad de interactuar con otros de manera real o en tiempo real, o semi-real en el fondo.
¿ya? Tengo plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre otras más, ya que en el fondo lo que me permiten hacer es interactuar con otros usuarios. ¿Ya? Para hacer eso, en el fondo requiero de la conexión a Internet, que es el medio de comunicación. Internet es el medio, ¿ya? Los otros son, piénsenlo como programas o aplicaciones que me permiten ingresar a esto que es Internet, ¿ya? Dentro de la gracia que tiene este gran medio de comunicación es que me permite sacar información o yo subir información en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Si yo necesito un libro que está, por ejemplo, estoy haciendo una tesis, ¿ya? Voy a terminar y necesito un libro urgente. Y el libro lo tienen, no sé, en Concepción, en la biblioteca de Concepción. No me voy a pegar el pique a Concepción a buscar el libro. Antiguamente eso se hacía. Tenía que pegarme el pique a la Biblioteca Nacional a buscar el libro y pedirlo, ¿ya? Y suerte si te lo prestaban para fotocopiarlo, porque según algunos libros no los dejaban. En cambio ahora, la mayor parte de los libros está digitalizado. Hay bibliotecas digitales que se dedican a eso. Tengo todos los libros digitalizados, así que lo que necesite lo puedo encontrar. Y si no está, hay alternativas. Eso antiguamente no existía. Entonces, Internet tiene muchas, muchas ventajas. Bien, llegamos a uno de los últimos medios de comunicación, que este se denomina prensa escrita, y tiene relación con los diarios o periódicos que ustedes conocen. ¿Cuál es la gracia de la prensa escrita? Que en su momento también fue uno de los medios más utilizados. Piensen en lo siguiente. Antiguamente, como yo les contaba, la mayor parte de la información llegaba a nosotros a través de cartas, ¿ya? Y probablemente, para poder transmitir la información a una persona, pasaba mucho tiempo entre que llegaban las noticias, por ejemplo, de Europa, acá a este continente, se demoraban mucho, entre 3 a 6 meses, por lo tanto, de un minuto a otro podía cambiar súper rápido lo que había ocurrido. Yo hacía en el fondo una característica así como casi como tragicómica, y quería saber si su familiar estaba enfermo y le comunicaba eso, probablemente 6 meses después cuando se enteraba que estaba enfermo ya estaba muerto. Eso ocurría mucho por el desfase de que tenía la información. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, lo que sucede es que empieza a poder transmitir de manera rápida eficiente información. ¿Cómo? Al poder, por ejemplo, ir imprimiendo de manera seriada muchas copias de un minuto a otro, ¿qué era lo que ocurría? Ocurría que podía entregar la misma información a muchas personas. En un principio el diario solo tenía una hoja, y así fue evolucionando hasta el día de hoy, donde hay algunos que tienen muchísimas partes. Piensen, por ejemplo, en el Mercurio los días domingos. El diario El Mercurio el día domingo parece un almanaque, una enciclopedia, trae un montón de cosas, ya el arte y letras, el deporte, y secciones, múltiples secciones, ¿ya? Así un montón de otros diarios también. Yo solamente lo ocupo como ejemplo para graficar un medio que tiene la información ordenada por secciones, pero la mayor parte de los periódicos lo hacen, ¿ya? ¿Cuál es la gracia en el fondo de la prensa escrita hoy en día? Que sigue cohabitando en esto que parece ser bastante extraño. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros, como acabamos de establecer, consume o se estimula a través de la vista y lo auditivo. Por eso se consume mucho televisión, ¿ya? La prensa escrita solo tiene el estimulante visual, solo lo que yo puedo leer, por lo tanto tiene que ser llamativa en los titulares, en los colores que ocupa, ¿ya? Y por eso que en algún minuto la prensa evolucionó hacia el lado sensacionalista, como que los titulares eran súper escabrosos, súper extraños, o aludían a otra cosa, y después cuando yo leía la noticia era otra cosa, nada que ver. Y eso era porque intentaban llamar nuestra atención. Piensen que lo único con lo que puede jugar la prensa escrita, diarios, periódicos, revistas, es con las letras. Ya que usted pase por algún kiosco, lo vea, le llame la atención y la compre, y quiera destinar entre 400 a 1000 pesos en un papel, ya que probablemente termine encendiendo alguna parrilla o en alguna otra cosa para pintar las paredes después. Por eso es interesante. Ya, bien muchachos, esta sería la última diapositiva de lo que hoy día estuvimos viendo, que corresponde ya a los medios de comunicación masiva. Me hubiese gustado que hubiésemos podido interactuar un poco más, pero
Si lo hacíamos no alcanzaba a ver el contenido completo, y lo alcanzamos a ver de manera resumida en los minutos que tenemos para esta clase. A modo de síntesis, simplemente contarles que la comunicación a lo largo del tiempo evolucionó hasta todo lo que hoy día ustedes ven, desde comunicarnos haciendo dibujos en las cavernas, hasta lo que hoy día nosotros podemos hacer a través de, por ejemplo, WhatsApp, enviar GIF, enviar pequeños videos, etc. ¿Ya? Todo ese proceso lo vivió la comunicación a lo largo del tiempo. Eso, muchachos. Espero que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Espero que hoy día haya iniciado su semana de muy buena forma, y que también espero que termine de esa manera. Cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir a mi correo, es luis.espinosa @colegiosanalfonso.cl. Bueno, en todo caso, la profesora Beatriz también lo maneja y se los puede compartir. Ya, me queda Si menos de un cualquier minuto. duda nos escriben. Así que cualquier cosa, y si tienen trabajos también, me los van haciendo llegar. Muchos ya me los han enviado, pero también espero que los que estén ahí como atrasados, no importa que sea de a uno, pero vayan enviándome evidencias también del trabajo. Eso, muchachos, que estén muy bien. Sí, recuerden que deben enviar las guías. Los que tengan problemas para poder enviar guías, recuerden que yo igual los puedo ayudar. Me pueden mandar la fotito vía WhatsApp y yo se la hago llegar al profesor. Eso, muchachos, por mi parte. Así lo han hecho Un algunos. gusto.